Y eso es lo que trata nuestro texto el día de hoy. Apunta en tus notas el título: El poder transformador del Evangelio en tu vida. El poder transformador del Evangelio en tu vida. De esto va a estar hablando nuestra continuación en la serie en Primera de Corintios. Y ya sabes, nuestra frase favorita es: abre tu Biblia. Siempre vas a recibir un mensaje bíblico verso a verso, así que te animo a que traigas tu Biblia en Primera de Corintios 15. Y vamos a estar leyendo primero versículo 1 y 2. Por favor, ahí en tu Biblia léelo, si no aquí está en la pantalla. En tu vida, del Evangelio en tu vida, el poder transformador del Evangelio en tu vida. Primera de Corintios 15, 1 y 2 dice así: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos; si no, creyeron en vano. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta, deja atrás el tema de los dones espirituales, que ya lo vimos, que fue grandioso, y ahora se enfoca a recordarles el Evangelio a los cristianos de Corintio, y les dice: yo les prediqué el Evangelio. Recuerda que el apóstol Pablo fue quien plantó la iglesia en Corinto, les predicó el Evangelio, y dice: ustedes lo recibieron y además siguen perseverando en él. Y luego dice: si retienen la palabra que les prediqué, son salvos; y si no, ¿qué? Creíste en vano. Si retienes la palabra. Esta frase es muy importante porque significa retener, significa literal mantener, presionando o aferrarse a la palabra. Si es así, serás salvo, es decir, rescatado, libre de peligro. Y si no, entonces creíste en vano, creíste de balde, inútilmente, o como decimos coloquialmente, dioquis. Qué interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo. La otra versión dice así: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Es decir, les está diciendo Pablo aquí: si realmente creyeron desde un principio en el Evangelio, en la palabra de Dios que les prediqué, entonces eso se va a ver en que siguen permaneciendo, siguen presionando, siguen aferrados a la palabra de Dios y serán libres del juicio de Dios. Pero si no creíste realmente, entonces todo es en vano, todo es dioquis. Qué interesante, porque lo que está diciendo aquí es que implica que alguien pudiera no creer realmente el Evangelio. Y entonces toda su religión y todas sus oraciones y leer la Biblia, venir a la iglesia, va a ser dioquis, va a ser en balde. Pero aquí no hay nadie de esos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí realmente han creído el Evangelio? Levanten sus manos, a ver, quiero ver. Exacto. Si tú realmente creíste, entonces sigues perseverando, aferrado a la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y el apóstol Pablo lo que sigue diciendo aquí es que si tú realmente creíste el Evangelio, hay 4 eventos que sucedieron en tu vida. Apunten tus notas. 4 eventos que nos suceden cuando realmente creemos en el Evangelio. Y eso es lo que nos va a estar diciendo. Así que sigamos leyendo verso a verso. El versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí empieza el Evangelio. El Evangelio empieza con muerte de alguien que pagó por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque todos sabemos la ley espiritual que dice: la paga del pecado es muerte. Entonces, claro que necesitábamos esto. ¿Por qué? Porque todo pecado merece la muerte. La diferencia es si tú aceptas la muerte de Cristo para que pague por tus pecados, o si alguien rechaza y él mismo paga con muerte espiritual eterna. Obviamente aceptamos a Cristo en nuestras vidas, Él murió por nosotros, y por eso es que nos dice aquí: Cristo murió por ustedes. ¿Y sabes qué? Nadie más pudo haber muerto por ti, porque para que alguien muriera por tus pecados, tendría que ser inocente y santo, porque si no, tenía que morir por sus propios pecados. Es decir, tenía que nacer sin pecado, o sea, no de hombre, vivir sin pecado y estar dispuesto a morir como un pecador para que pudiera tomar tu lugar. Dime quién más podría morir por ti que no fuera Jesucristo.
Nadie más, ¿verdad? Él murió por nosotros, como dice 1 de Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, aquí hay algo súper interesante que el apóstol Pablo toca más adelante. Eso de que Cristo murió por ti, no nada más te da la bendición de que seas perdonado y que tus pecados Él los pagó en la cruz al morir por nosotros, sino que además dice, escucha, que cuando Él murió, morimos con Él. Mira lo que dice Romanos 6, 6 y 7. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, ¿nosotros qué? Morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. ¿Lo viste? Es decir, Cristo murió y eso significa que Él pagó por nuestros pecados, pero no nada más eso. Nosotros morimos espiritualmente a nuestra vida pasada, a esos pecados que nos arrastraban, que nos esclavizaban, que nos destruían. Ya no tienen dominio en nosotros, ya no nos esclavizan, ahora somos libres de ese pecado. Es decir, ya no soy esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque yo al entregar mi vida a Jesucristo, morí a todo eso. ¿Cuánto les pasó eso? Levanten su mano. Apunta en tus notas, primer evento que nos sucede cuando realmente creemos en el Evangelio. Él murió, yo morí. Él murió, yo morí. Es una promesa. Ahora, no significa que ya no vas a ser tentado a pecar. No. Mientras estemos en este cuerpo, somos tentados a pecar, ¿verdad? Lo que significa es que el pecado ya no te domina. El pecado ya no tiene poder sobre ti. Ya no estás obligado a pecar. Cuando tú caes en un pecado, tienes la habilidad de arrepentirte y dejarlo. ¿Sabes que eso es una gran bendición? Porque hay mucha gente que vive esclavizada a situaciones en su vida destructivas, adicciones, a cuestiones emocionales que no puede dejar, a cuestiones pecaminosas que destruyen su matrimonio, que destruyen su vida, su relación con Dios, con los demás, y no pueden dejar eso. Pero el que entregó su vida a Cristo y que creyó en el poder del Evangelio puede arrepentirse y dejar todas esas cadenas que lo destruyen. Es una gran noticia, como dice Pastor Juan, ¿verdad que sí? Y esto me recuerda que el apóstol Pablo utiliza una ilustración para explicar esto en Romanos, esto de que tenemos esa inclinación a pecar, y utiliza la ilustración de que antes una tortura hacia los prisioneros era muy cruel. ¿Sabes qué hacían? Los ataban a un cadáver, a un prisionero para torturarlos, lo ataban a un cadáver. Imagínate estar atado a un cadáver que está en descomposición, cómo olía la sensación, verlo. Y el apóstol Pablo utiliza esa ilustración para decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, esto que yo traigo dentro que me inclina al pecado. Pero mira lo que dice este mismo versículo en la otra versión. Siguiente, por favor. Dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Él es el que nos libra de eso. No significa que ya no vamos a ser tentados a pecar. Significa que ahora no nos domina el pecado y podemos vivir y romper con esas ataduras que nos hacían caer y caer y caer en cosas destructivas y pecaminosas, y ya no más, porque hemos muerto al entregar nuestra vida a Cristo. Es decir, tus esfuerzos humanos no pueden librarte, solo el poder transformador del Evangelio. Él murió, yo morí. El pecado ya no es mi amo, ya no se enseñorea de mí, ya no estoy obligado a pecar, a estar esclavizado a esa adicción, a ese mal hábito, a esa emoción desordenada, a esa cadena que me arrestaba y que me destruye. Ya no más. Si tú realmente creíste en el poder del Evangelio, ahora tienes la habilidad de decir, ya no más, porque he muerto a esa situación y ahora el Señor me da vida y puedo vivir sin estar atado a esa situación. Ahora, no es cuando seas maduro en Cristo, cuando pase el tiempo, no, es en el momento en que tú realmente creíste de todo corazón en el Evangelio. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta, hay muchos cristianos, hijos de Dios verdaderos, que viven atados a situaciones en sus vidas que según ellos no pueden dejar. Yo sé que aquí no hay nadie de esos, pero en otros lugares hay. ¿Sabes? Si es un hijo verdadero de Dios que ha creído en el Evangelio,
Si él piensa que está atado a algo es por ignorancia, porque no se ha dado cuenta el poder libertador que hay en Cristo y que ahora él ha muerto a eso y que espiritualmente puede levantarse y decir, ya no más voy a continuar con esto. Esto es revelador, porque mucha gente batalla con situaciones en sus vidas y no se han dado cuenta que pueden dejarlos de la noche a la mañana. Cuando yo entendí esto, me voló la cabeza y dejé de la noche a la mañana situaciones en mi vida que te voy arrastrando de por años. Porque Cristo es real y su poder es real. Amén. Miren lo que dice Romanos 6:14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. El pecado ya no es tu amo. Esa es una gran noticia, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, no nada más pagó por mi pecado. Él también me mató a mí en lo espiritual, en mi vida pasada, en esa situación pecaminosa, y ahora puedo vivir libre. Sigamos leyendo en el versículo 4. Dice, y fue sepultado. Es decir, no nada más murió, sino que fue sepultado. Ese es el evangelio puro. ¿Y por qué es tan importante esto? Como tú sabes, él fue enterrado, fue sepultado en una tumba prestada. Pero esto nos habla de que tú y yo también fuimos sepultados en él a nuestra vida pasada. Nuestra vida pasada ya quedó atrás. Ahora vivimos a una vida nueva. Somos sepultados juntamente con él, dice Romanos 6. Así que apunta en tus notas, segundo evento que nos sucede cuando realmente creemos en el evangelio. Él fue enterrado, yo fui enterrado. Qué gran importancia de esta verdad. ¿Por qué? Porque tu vida pasada ya fue enterrada, sepultada. No tienes que andar escarbando en tu vida pasada, gracias a Dios, ¿verdad? Esa vida pasada que nadie quiere ni acordarse. No tienes que andar volteando atrás, no tienes que traer de vuelta las cosas. Eso ya quedó atrás, quedó enterrado, y gracias a Dios por eso, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando yo le comparto a alguien que aún no conoce al Señor, esto impacta sus vidas. Siempre les digo, siguiente por favor, si tu religión no te cambia, es tiempo de cambiar de religión. Es decir, la religión no cambia a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Son caretas solamente, pero el verdadero poder del evangelio transforma vidas. Y esto es real. No tienes que andar comprobando que Dios existe, que Dios existe con argumentos. Una vida transformada es el mejor argumento de la existencia de Dios, porque solamente el Señor puede transformar las vidas de esa manera, ¿verdad? Y esto es el poder del evangelio. Esto me recuerda otra historia de un hombre que Dios lo había transformado, lo había sacado de la adicción y ahora predicaba en las calles. Y un día estaba predicando, había un grupo de gentes y estaba contando cómo el Señor lo había sacado de adicciones, lo había transformado, y entre el grupo había un ateo odioso que gritaba y decía, no es cierto, eso es mentira, y él seguía predicando de cómo el Señor lo había librado, y el ateo seguía gritando y decía, estás soñando, y entonces en eso una niña chiquita se acerca con este ateo odioso y dice, oiga, ese señor que está predicando es mi papá, y la mujer que está llorando ahí al frente es mi mamá. Antes de que mi papá fuera cristiano, él llegaba a la casa borracho todos los días y golpeaba a mi mamá. Desde que es cristiano dejó todo eso y nos ama, y ahora mi mamá llora pero de alegría. Usted dice que mi papá está soñando, pues si es así, no lo despierte. Esta es la realidad del poder del evangelio. ¿Cuántos de ustedes han experimentado ese poder en sus vidas que los ha transformado? Amén. Esto es la realidad del evangelio. Sigamos leyendo por favor versículo 4 al 7. 1 Corintios 15, 4 al 7. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y a otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¡Wow! Esa es una gran noticia. Cristo resucitó, no se quedó en la tumba. Murió y fue sepultado, pero dice que resucitó. Tenemos un Dios vivo, alguien que te escucha, que te ama, que te acompaña, que te aconseja, que te disciplina, que te consuela, que te guía. Esa es una gran bendición, ¿verdad? Que Él resucitó. Y hay muchos testigos de esto. Aquí menciona algunos. Seguramente tú también eres testigo de que el Señor está vivo. Pero una vez más, siguiente por favor, en Efesios nos recuerda que
juntamente con Él nos resucitó. Es decir, Él resucitó, pero si tú creíste en el poder del Evangelio, te entregaste a Cristo, naciste de nuevo, tú también resucitaste espiritualmente a una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Apunta en tus notas, tercer evento que nos sucede cuando realmente creemos en el Evangelio. Él resucitó, yo resucité. Obviamente habla en dos sentidos. El primero ya se dio en tu vida si tú creíste en el poder del Evangelio, que tu vida espiritualmente resucitaste, eres una nueva criatura. Hay un cambio en tu vida. ¿Puedes recordar ese cambio en tu vida? ¿Cómo eras antes y cómo eres ahora? Espero que lo puedas identificar. Resucitaste una nueva vida, pero también vas a resucitar físicamente en un cuerpo glorificado para estar con Él por la eternidad. El poder de resurrección es real y tú lo puedes vivir todos los días. ¿Cómo ahora tienes el poder y la habilidad para no permitir que el pecado te domine? ¿Cómo ahora eres diferente? Piensas diferente, quieres cosas diferentes, ves la vida diferente. ¿Cuántos dicen amén? Porque resucitaste a una nueva vida. Y esto no es algo que tú provocaste. Es que el Señor te transformó de adentro hacia afuera. El poder de resurrección es real. Y esto de resurrección me recuerda a otra historia. Es una historia verídica que sucedió en un aeropuerto de los Estados Unidos. Resulta, siguiente por favor, que cuando llega un avión, el personal de la aerolínea va al área de mascotas y ve una jaula de perro, pero oh sorpresa, el perro estaba muerto. Imagínate el problemón para la aerolínea, y más en ese lugar que siempre hay demandas de todo. Entonces le dijeron al gerente, dijeron, no podemos decirle a la dueña esto, nos va a demandar. Mejor, ya sé, díganle a la dueña que por error mandamos a otro aeropuerto a su perro, pero vamos a buscar un perro idéntico y díganle que mañana se lo llevamos a su casa, que les deje la dirección. Prefiero que se enoje a que nos demande. Y entonces efectivamente le dijeron, ¿sabe qué? Discúlpenos, lo mandamos a otro aeropuerto, pero mañana se lo llevamos, denos su dirección. Y ella se enojó, pero dijo, está bien, le dio la dirección y fueron a buscar un perro idéntico y lo encontraron. Entonces al siguiente día llegaron, tocaron la puerta de la casa con la jaula y el perro vivo, y los de la aerolínea se lo entregaron. Y la mujer, oh sorpresa, se sorprendió cuando lo vio y dijo, pero ¿cómo puede ser posible? Mi perro estaba muerto, lo traía aquí a casa a enterrarlo y ahora resucitó. Pero el poder de resurrección es real en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Romanos 6, 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces realmente Él nos ha resucitado. Yo me acuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, teníamos un amigo que, porque como estamos todos viviendo ahí en el mismo lugar, como aquí los muchachos, le decíamos Lázaro. Obviamente no se llamaba así. Le decíamos Lázaro porque era tan dormilón que todos los días tenías que resucitarlo para despertarlo, ¿verdad? Yo sé que aquí no hay nadie al respecto, pero el poder de resurrección es real. Imagínate esto. Imagínate que un día vas caminando en la noche, en las calles, y te encuentras a un conocido que murió hace años, caminando también ahí. Obviamente tú eras espantado, ¿verdad que sí? Pues mira lo que sucede en Mateo 27, 52. Las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Es decir, cuando el Señor muere y resucita, fue tanto el poder de resurrección sobre Él que como una ola expansiva tocó a varios cadáveres alrededor y los levantó. Y anduvieron en la calle, la gente los reconoció. Obviamente, esos hombres o mujeres que se levantaron representan a ti y a mí, a todos aquellos que el poder de resurrección nos ha dado una vida nueva y que nos va a resucitar en un cuerpo físico glorificado para estar con Él por la eternidad. El poder de resurrección es verdadero, porque escucha esto. Dios, cuando tú llegaste a Cristo, cuando tú creíste en el poder del Evangelio, Dios no mejoró tu viejo hombre o mujer. Él te hizo nuevo. Amén.
No es un cambio de hábitos, no es un programa de superación, no es mejorar, no es fuerza de voluntad, no es echarle ganas, es una transformación total de adentro hacia afuera, son nuevos deseos, es el poder de resurrección en tu vida, ¿lo puedes identificar? Ese es el evangelio, es decir, Dios no repara lo viejo, lo mata y lo hace nuevo. Dios no repara lo viejo, lo mata y lo hace nuevo, y ahora estás resucitado. Has cambiado de Señor, has cambiado de dueño, pasaste de uno muy cruel que se llamaba pecado y muerte a uno glorioso, maravilloso llamado Jesús. Así que la clave es lo que dice Romanos 6, considérense muertos al pecado pero vivos para Dios. Sigamos leyendo por favor para terminar, versículo 8 al 11. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y habéis creído. El Señor Jesucristo resucitado se le pareció a muchas personas. Y Pablo dice, a mí se me pareció al final como un abortivo, es decir, yo perseguía a la iglesia, no merecía lo que estoy haciendo, pero yo lo vi. Todos sabemos, si has leído la Biblia, que en Hechos 9 viene la conversión de Saulo, que él tuvo un encuentro con el mismo Cristo resucitado. Está vivo, él no quedó ahí en la cruz, murió, resucitó, regresó a su trono y él está vivo por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Y además dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuántos pueden tomar esta frase para sí mismos? Puedes ver tu vida y cómo Dios te ha traído de un lugar a otro. Y puedes decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Cómo Dios te ha transformado quizás de una vida súper pecaminosa, pero Dios te transformó y puedes decir hoy, por la gracia de Dios soy lo que soy, porque Él vive. Mire lo que dice Gálatas 2:20, uno de mis versículos favoritos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apunten tus notas. Cuarto evento que nos sucede cuando realmente creemos en el evangelio: Él vive, yo viviré. Él vive, yo viviré. Una vez le preguntaron a un musulmán que se convirtió al cristianismo. Sus amigos musulmanes le dijeron, hey, ¿por qué te convertiste al cristianismo? Y él les dijo, es muy fácil. Yo en mi vida me encontré en un camino que tomaba dos direcciones. En una estaba un hombre muerto y en otra estaba un hombre vivo. ¿A quién le vas a preguntar qué camino tomar? Cristo está vivo y eso cambia todas las cosas, y si tú crees en Él, tú vivirás. ¿Sabes por qué? Siguiente. Porque el cristianismo no es un credo, no es una religión, no es una serie de reglas a seguir. Es el mismo Cristo resucitado. Él está vivo y yo viviré por Él. Eso es lo que cambia todas las cosas. No estamos siguiendo una religión vacía, solamente llena de normas y reglas. Es alguien que está vivo y te escucha y que puede obrar en tu vida con poder, transformar tu vida, guiar tu vida. Él habla a tu corazón como en este momento. ¿Qué religión te puede dar eso? Solamente Cristo vive y tú vivirás. Y entonces sí podemos decir que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Siguiente, por favor. 4 eventos que nos suceden cuando realmente creemos en el evangelio. Él murió, yo morí. Él fue enterrado, yo fui enterrado. Él resucitó, yo resucité. Él vive, yo viviré. Ese es el evangelio en nuestras vidas, que ha transformado nuestro corazón y que ahora nos da la victoria en lo que vivimos. Así que si tú estás esta mañana aquí y vienes batallando con situaciones que tú pensabas que no podías dejar, y eres un verdadero cristiano que has creído en el poder del evangelio, quiero decirte que has sido engañado. Y es tiempo de que esa mentira, esas tinieblas se disipen de tu mente y entiendas que si tú realmente crees en Cristo, el poder de resurrección y de vida te da la habilidad de decir ya no más, y puedes dejar esa situación hoy mismo. Hoy mismo.
Que un cristiano esté atado al pecado es una contradicción. No estoy diciendo que no pecamos. Estoy diciendo situaciones que una y otra y otra y otra vez. No tienes por qué vivir así. Puedes levantarte porque estás vivo. Y creer y ver de frente a esa situación y decirle, ya no más vas a dominar mi vida, porque Cristo me ha matado, me ha enterrado, me ha resucitado y ahora vivo para Él. Vamos a orar.